FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, lo dicho en el comienzo del programa, se están produciendo una serie de exabruptos de parte de referentes del gobierno y de la Alianza Cambiemos que realmente llaman poderosamente la atención, pero más allá de las connotaciones políticas y a dónde apunten estas palabras dichas seguramente estudiadamente y con algún motivo, hay cuestiones que son objetivas y que es que, por ejemplo, Patricia Bullrich ha implementado el sistema Ofensores en Trenes, esta medida que permite a la policía exigir documentación, detenerte como en la dictadura, para averiguar, falta que la averiguación de antecedentes, nada más, de alguna manera es eso también. Y después lo de Pichetto, que ha dicho que palabras más, palabras menos, habría que dinamitar la Villa 1114, aunque después aclaró los búnker, pero lo dicho, dicho está. Así que vamos a consultar a los especialistas en derechos humanos, en todo lo que tiene que ver con estas políticas estigmatizantes. Vamos a saludar a la investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, a la doctora Victoria Darradú. Doctora, ¿cómo le va? Jorge Chamorro es mi nombre. No sé si estoy diciendo bien el apellido y está bien que le diga doctora. Bueno, hola Jorge, buenas tardes. El apellido está perfecto y no soy doctora, soy licenciada, así que sí, pero no hace falta. Con Victoria está muy bien. Bueno, Vicky, muchas gracias. Primero, antes que nada, una referencia, ya que estamos. Lo de Pichetto, ¿cómo lo toman ustedes desde el CEL? Y la expresión de Pichetto es una de estas tantas que lo que único que hace es generar mayor nivel de discriminación, de segregación sin ningún sentido y que no abunda o no va hacia resolver ninguna de las conflictividades actuales. Es simplemente un mensaje más que reproduce el mensaje punitivista del gobierno actual. En este orden, lo de ofensores de trenes de Patricia Bullrich, ¿está conectado con todo esto? Y a ver, esta otra es también una intervención del Ministerio de Seguridad que es más preocupante en sí porque efectivamente es una resolución ministerial, los otros son expresiones de un candidato a vicepresidente. Es claramente preocupante porque es el vicepresidente que propone el oficialismo, pero bueno, son expresiones. Y lo otro, lo de ofensores en trenes, efectivamente es una resolución ministerial que entra en vigencia, con lo cual es más preocupante. Y lo que plantea también es, de alguna forma, generar mayores controles innecesarios e injustificados para los sectores populares que circulan en la ciudad de Buenos Aires para dirigirse a su trabajo, para ir a estudiar, para hacer las cosas cotidianas que los sectores trabajadores populares y las personas que viven en la periferia de la ciudad necesitan, que es utilizar los trenes. Y lo que proponen en realidad es una política que no tiene contenido de fondo, porque de hecho si revisamos con detenimiento esta resolución no indica estrictamente qué es lo que van a solicitar los efectivos policiales, sobre qué situaciones, qué pasa si detienen a una persona que tiene menos de 18 años, qué pasa si detienen a una persona que es extranjera. No hay ninguna aclaración y entonces eso es aún más grave porque lo que hace es ampliar la discrecionalidad de la intervención policial y generar más incertidumbre en la comunidad, porque lo cierto es que nosotros hoy no sabemos cómo puede intervenir la policía según esta resolución. Pero nosotros como comunidad sí sabemos que existe una ley, que es la ley Lázara, que indica que la policía no puede detenernos injustificadamente sin tener una presunción objetiva de que podamos haber cometido un delito o que lo estemos por hacer. Entonces, el problema principal que tiene esta resolución ministerial es que desconoce una ley nacional. ¿Cuál Después, es? ¿Cómo? ¿Cuál es la ley nacional? La ley Lázara que mencionaba hace un ratito, sí, que plantea esto justamente, que quita esta idea de discrecionalidad, que la policía puede hacer cualquier cosa en función de esta prevención, que es un poco lo que plantea ahí en los fundamentos esta resolución. Y no, la policía no puede hacer, las fuerzas de seguridad federales no pueden hacer cualquier cosa. Pueden intervenir en base a supuestos objetivos. Y esto es en particular, no puedes detener a una persona para la identificación de su identidad por cualquier cosa. Tiene que haber
elementos objetivos que puedan hacer suponer al efectivo de las fuerzas de seguridad que efectivamente hay una sospecha y un incumplimiento. Y entonces lo que aparece es esta idea de intervenciones que habilitan a detenciones, que como no hay un criterio objetivo, lo que va a primar es el objetivo, es el supuesto que va a operar en cada uno de los efectivos de las fuerzas de seguridad, que seguramente esos supuestos van a estar basados en supuestos discriminatorios, porque ¿por qué detengo a una persona y no a otra? Es porque yo voy a sospechar que tal tiene más potencial supuestos de que ha cometido un delito y no otro. Entonces eso es arbitrario, es discriminador. Y por otra parte, lo que nosotros observamos, y que es muy preocupante, es que todas estas detenciones arbitrarias también pueden ampliar el marco de posibilidades para el desarrollo luego de detenciones que tengan peores consecuencias para la comunidad, y con esto nos referimos a hechos de violaciones a los derechos humanos, como vejaciones, torturas y demás, digamos. Es un problema para toda la comunidad, porque si efectivamente pensáramos en un control que a toda la gente que usa el tren diariamente la pueden detener para registrar o averiguar su identidad, sería una incordia, ¿no? Todos estaríamos muy molestos, llegamos todos tarde al trabajo, a la escuela, a donde sea que nos estamos dirigiendo. Ahora, además, esto puede abrir un marco de, bueno, ¿y estas detenciones en qué consisten? ¿De qué manera? En algunos casos puede ampliar la posibilidad de que ocurran ciertos abusos policiales, y hay que tener controles sobre este tipo de situaciones porque sabemos que existieron y siguen existiendo. Entonces, y además, esta política no es para nada eficiente en términos de políticas de prevención, porque si suponemos que tenemos que observar de modo aleatorio o generalizado a todas las personas que circulan por las estaciones de tren para ver si alguien cometió un delito en el pasado, pareciera ser bastante poco eficiente. Estamos usando un recurso de fuerzas de seguridad amplísimo para algo que es muy chiquito. De hecho, ya hay números del propio Ministerio de Seguridad que hablaban en el año 2016 que hicieron más de 98.000 detenciones, interceptaciones, para identificar a cerca de 300 personas que habían cometido delitos menores. Y a todo esto le tenemos que sumar que los trenes ya tienen cámaras de seguridad, ya tienen personal que hace las tareas de vigilancia, o sea, son más recursos del Estado en sobrevigilar injustificadamente, innecesariamente, a los trabajadores que circulan para hacer su vida diaria. Ahora, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí. Mauro Jardón te saluda. Hola, buenas tardes. Esto de alguna manera ya venía sucediendo, ¿no? Porque según todo lo que vos venís relatando, simplemente lo que hace esta resolución es darle de alguna manera un marco legal, y hace también que se hable de esto, como también muchas otras cuestiones el gobierno actual nos tiene acostumbrado de lanzar este tipo de medidas que generan controversia, y que estemos hablando de esto de tantos minutos. Absolutamente. Porque es algo que venía sucediendo, de ¿no? Hecho, según lo que vos relatás. Sí, cualquiera que utiliza el tren diariamente o que viaja en colectivo sabe y vemos que esto ocurre efectivamente, ¿no? Digamos, de la prefectura, por ejemplo, deteniendo un colectivo en el partido de Vicente López, haciendo bajar a todo el pasaje para revisarlos sin ningún tipo de sospecha. Estas detenciones en el tren efectivamente ocurren, y esto me parece que es una acción que lo que hace es querer darle un guiño a una parte de la población que entiende que las respuestas ante los problemas de seguridad es mayor persecución punitivista hacia los sectores trabajadores. Quizás sabemos que además de poder ser abusiva de los derechos individuales de las personas, es muy poco eficaz en términos de políticas de prevención del delito. Pero sí, efectivamente, como vos mencionás, podemos reconocer en otros hechos que la policía y el Ministerio de Seguridad de la Nación habilita este tipo de intervenciones. Esta resolución es un poco, como señalabas recién, una excusa para hablar de este tema. Pero es importante señalar que la resolución no
no encuentra un marco de legalidad claro para hablar de la posibilidad de que las fuerzas de seguridad federales desarrollen estas acciones, porque cuando vemos, digamos, en la fundamentación a qué fundamentos se remiten, ahí damos cuenta que omiten, por ejemplo, la ley que mencionaba recién, omiten distintos elementos que ya existen en nuestro marco normativo y que son estándares internacionales que hablan de la necesidad de tener elementos objetivos a la hora de detener a una persona para pedirle, por ejemplo, su documento. Ahora, Victoria, atento a todo esto que tan impecablemente nos contás. ¿Hay alguna posibilidad de que el CELS o alguno de los abogados de ustedes interponga un amparo por inconstitucionalidad contra esto? Y estamos estudiando para pensar en hacer un movimiento en este sentido. Sí, estamos estudiando justamente, pero es un poco la idea, porque está claro que es importante dejar en claro que este tipo de medidas representan un atropello a nuestro marco normativo. Claro, porque acá tenemos el Sarmiento, ¿no? Que llegan millones de personas por día, así que imagínate, muchos de los que nos están escuchando utilizan el Sarmiento. Y yo me estoy preguntando, claro, yo me estoy preguntando, alguno de los muchachos que viene acá a la Universidad de La Matanza a dar algún examen, o un trabajador, lo retienen porque le tiene cara por portación de cara, y le hacen perder el presentismo, le hacen perder dar un examen. Lindo lío, ¿no? Sí, exacto, es un entorpecimiento de la vida cotidiana de todas las personas que esto ocurre, ¿no? De hecho, cuando en algunas ocasiones entrevistamos a personas que fueron sometidas varias veces a estos episodios, hasta se reconocen con el mismo efectivo de las fuerzas de seguridad y de nuevo me vas a detener a mí, me detuviste la semana pasada cuando me estaba dirigiendo a la casa, no sé, de mi madre a buscar a los nenes, como cosas así ya que rozan el absurdo. Pero efectivamente, o sea, y generan malestares y también generan malestares en la comunicación entre los propios usuarios del tren y las fuerzas de seguridad, porque claramente es engorroso que te detengan una y otra vez para pedirte el documento cuando estás circulando libremente. Y recordemos, nadie tiene que, digamos, para circular por la calle, ninguno de nosotros está obligado a aportar nuestro documento de identidad, ni no hay ninguna ley que exprese que para tomarnos un tren tenemos que poder acreditar nuestra identidad. Entonces viene a generar mayores rispideces e insisto, ¿no? Sin tener evidencias de que acciones en este sentido generan mayores niveles de seguridad, porque ahí de nuevo insistimos, ¿no? Lo que decíamos recién, las estaciones de trenes donde efectivamente pueden ocurrir hechos conflictivos y situaciones delictivas, ya hoy cuentan con cámaras de seguridad, cuentan con personal que hacen tareas de prevención. Ahora, esta idea de sumar una detención aleatoria no tiene sentido. Clarísimo. Clarísimo. Inclusive, ¿para qué pusieron, te acordás, el reconocimiento facial? Que tengo entendido que lo tienen bastante guardadito porque está dando como 80% de falsos positivos, ¿no? Exacto, da muchos falsos positivos que genera también grandes problemas para las personas. Pero sí, exacto, es otra nueva acción para controlar a los sectores trabajadores. Pero me parece que esto también es un mensaje en un contexto de elecciones que se envía hacia un sector de la población que recibe con buenos ojos esta idea de sobrecontrolar a los sectores populares. Igual para el CELS, que tiene una representación en la lucha por todos estos temas y los derechos civiles y humanos, ni hablar, ¿no? Desde la dictadura para acá, una gestión como la de Patricia Bullrich debe ser un horror para ustedes, la verdad. Y la verdad es que ha habido muchos casos y situaciones y políticas públicas regresivas en temas de gestión de la seguridad democrática, ¿no? En esto de avalar las intervenciones abusivas y de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales y provinciales también, relajar los controles ministeriales sobre casos de uso de la fuerza, de violencia institucional. Sí, claramente fue una gestión muy deudora en términos de derechos humanos
y muy regresiva. Victoria, Sida, muy clara, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender todo esto, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la conversación. Seguimos en contacto. Así es, ha sido un gusto. Bueno, la investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, la licenciada Victoria Darraidou, que nos dice que están estudiando el planteo de inconstitucionalidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.